7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias, en este miércoles 12 de agosto de 2026. ¿Qué tal están? ¿Ya levantados? ¿Ya preparados para el eclipse? Sí, pues venga, bienvenidos a Mañanas en Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. A partir de las 8:30 tendremos nuestra tertulia de lujo, hoy con don Julián Victoria y don Jesús Truchuelo. A eso de las 9 se incorporará a nuestra mesa de tertulia doña Nuria Stising para hablar de un proyecto interesante y yo creo que bastante importante, el proyecto DINA. Ya saben que pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, de TikTok, de Facebook, de Instagram. Como también saben que pueden suscribirse a nuestro podcast en iVoox de Mañanas en Libertad si nos quieren escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, o si quieren volver a escucharnos cuantas veces quieran. Si lo que desean ustedes es tener información en su móvil sobre lo que se cuece a nivel nacional e internacional, pues ya saben, pueden suscribirse a los canales de Telegram y de WhatsApp de don Julio Ariza, que se esfuerza por hacerles llegar información que a través de otras vías normalmente no está disponible. ¿Cómo suscribirse? Pues muy sencillito, con los buscadores de esas redes, o si no, pues con el código QR que les estará saliendo en estos momentos en pantalla. Buenos días, don Eric Gutiérrez, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis, muy buenos días a usted también. ¿Ya localizado en qué sitio en Getafe ver el eclipse? Efectivamente, ayer volviendo del gimnasio con la moto, alrededor de esa misma hora, vi un banco en el que el sol se veía perfectamente. Y dije, bueno, ese banco me puede servir. Además estaba cerca de mi casa, así que creo que va a ser. Cuando llegue usted allí habrá 300 sí, personas. Eso es lo que he pensado también. Creo que no soy el único que lo ha pensado. Pero bueno, oye, me acercaré allí. Bueno. ¿Qué preguntamos hoy a la audiencia? Don Luis, hoy les preguntamos por una cosa bastante interesante, y es que en el día de hoy, lo va a comentar usted en las noticias, en el Parlamento de Dinamarca se va a debatir la crisis de Ceuta, incluso se va a proponer cortar el espacio Schengen con España. Concretamente la pregunta del día de hoy, ¿qué le parece que el Parlamento de Dinamarca debata la crisis de Ceuta antes que el Parlamento español? El Parlamento español parece que se va a reunir a finales de agosto. Por cierto, he de decir, don Luis, que me parece absolutamente tremendo, ya no que se cojan 2 semanas de vacaciones en el Parlamento español y no se tenga actualidad política, digamos, dentro del Parlamento, sino que en un caso de emergencia como ha sido el de Ceuta, ni siquiera se valore el cortar las vacaciones para, oye, vamos a ver qué ha pasado aquí, vamos a debatir en el Parlamento qué ha pasado aquí, y bueno, si tenemos que volver a las vacaciones después, pues se vuelve. Pero es que ni se plantea en este país hacer ese tipo de cosas, que se invadió una provincia española, podríamos decir. Es como si de repente mañana entran en Granada y aquí no se hace nada. Yo creo que si hubiese sido Granada, igual sí se hubiese tomado esa decisión, pero como es Ceuta, bueno, parece que no pasa nada, ¿no? 80.000 personas que entran allí y aquí no se reúne nadie. Pero bueno, esa es la pregunta que hacemos hoy, porque el Parlamento danés sí se va a reunir para hablar del tema, y damos 3 opciones: es una vergüenza, es irrelevante, o la de Siria, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé. Hemos visto tantas cosas que yo qué sé lo que será. ¿Qué les parece a ustedes que se reúna antes el Parlamento danés que el Parlamento español para debatir la crisis de Ceuta? Muchas gracias, don Eric. A usted. Don Guillermo Díaz, usted ya ha elegido cómo ver el eclipse y dónde. Don Luis del Pino, tengo que decir que todavía no lo sé, porque en mi hogar estamos en un debate. Mi mujer no lo quiere ver
y también por la hora, porque son es a las 8:30 cuando se supone que es el momento clave del eclipse, y también a esa hora pues tendremos que estar durmiendo la bebé y eso, entonces mi mujer por eso no lo quiere ver. Primero la obligación y luego la devoción. Por lo cual yo creo que nos tocará ponerlo en la televisión y verlo desde casa, en la televisión. Bueno, pues vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 12 de agosto, contándoles que 13 días después de la avalancha, Ceuta vive una situación sanitaria al borde del colapso. El Colegio Oficial de Médicos detectó ya casos de diarrea con fiebre y advierte del riesgo de brotes de tuberculosis, sarna, disentería y sarampión entre una población cuyo estado de vacunación se desconoce. El presidente del Colegio Médico, Enrique Roviralta, desmintió a la ministra Mónica García, que había afirmado que la crisis no ha interferido en la atención a los ciudadanos, y le pidió que viaje a Ceuta para ver la situación de primera mano. Los servicios de limpieza preparados para 85,000 habitantes no dan abasto, con miles de personas haciendo sus necesidades en la calle. El CECIF exige la presencia del ejército en el hospital y los centros de salud tras un nuevo intento de agresión con arma blanca a un trabajador sanitario. La recepción al ministro Álvarez en su visita a la ciudad resumió el estado de ánimo de los vecinos, quienes lo abordaron bajo los gritos de sinvergüenza y cobarde. Parece que la gente en Ceuta no está excesivamente contenta con este gobierno. ¿Ustedes pueden culparles? ¿Ustedes pueden culpar a los ceutíes que insultan a los miembros del gobierno? En estos momentos tendrían que estar todos en su casa, empezando por Pedro Sánchez y siguiendo por Álvarez, todos aquellos que han permitido que se produzca una invasión de 80.000 personas que, como escuchaban ustedes en la noticia, no sabemos ni siquiera cuál es su estado de salud, y están los médicos en Ceuta desbordados, alarmados y advirtiendo de que se están detectando casos de fiebres diarreicas, de impétigo, que amenazan con estallar brotes de tuberculosis y sarampión, por no hablar de la situación de inseguridad. Ayer un incendio en un parque, un ceutí atracado por un magrebí que se acercó a él para pedirle pan, el otro se lo iba a dar y entonces le atraca. Vamos, están como quieren. Mujeres que no pueden salir a la calle solas, inmigrantes violadas por otros inmigrantes. Es tremendo lo que está sucediendo en Ceuta, y el gobierno de la nación ni está ni se le espera. Claro que tampoco podemos esperarles, puesto que tampoco estaban en el accidente de Adamuz, que sucedió porque se gastaron el dinero de mantenimiento en pilinguis y en llevárselo crudo. Tampoco estaban en la Dana. Si quieren ayuda, que la pidan, decía Pedro Sánchez. Por cierto, sigue el caos en las cifras. El gobierno sigue insistiendo en que entraron 72.000 y se fueron 70.000. Pero lo cierto es que Cruz Roja está repartiendo comida en las playas de Ceuta a 4.000 personas cada día. 4.000 inmigrantes de los que han saltado, de los que han entrado nadando en Ceuta. Y, por cierto, también muy loable la labor humanitaria de Cruz Roja. Lástima que en Valencia no se dieran tanta prisa, ¿verdad? Pero cuando hay inmigrantes de por medio parece que se sienten más motivados. En fin, auténtico caos en Ceuta. El presidente de Ceuta sigue reclamando que se haga algo, y luego veremos pues cómo Álvarez dice que algo se va a hacer.
Vamos a verlo. El caso es que se ha producido una invasión desde Marruecos con 80.000 tíos, que son más o menos la población de Ceuta. Y aquí sigue Sánchez de vacaciones. El otro día postureó un poquito poniendo una foto la Moncloa en redes sociales donde se veía a Sánchez supuestamente hablando con gente a través de las pantallas, una foto donde le habían recortado las piernas a Sánchez, con lo cual pues no sabemos si era una foto donde le han quitado las piernas con chancletas o si no hubo tal conexión telemática y es un simple Photoshop o una imagen de inteligencia artificial. El caso es que debería haberse reunido el Parlamento de inmediato para adoptar medidas drásticas de respuesta a un Marruecos que nos ha lanzado 80.000 invasores. Y aquí no se reúne el Parlamento. Alucinante. Quien sí se va a reunir es el Parlamento, pero danés. Escuchen. El Parlamento danés debatirá hoy en sesión extraordinaria la crisis migratoria de Ceuta, convocada por los partidos conservadores que exigen al gobierno de Mette Frederiksen explicaciones sobre cómo protegerá las fronteras del país. El líder del partido conservador Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, ha sido el impulsor de la convocatoria reclamando la suspensión temporal de España del espacio Schengen y argumentando que la política de regulación masiva española genera presión adicional sobre las fronteras europeas. La crisis de Ceuta ha convertido la pequeña ciudad autónoma en el centro del debate migratorio europeo. La Comisión Europea deberá presentar en octubre nuevas propuestas para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea. La pregunta de fondo que recorre el continente es si Schengen puede sobrevivir sin control efectivo de las fronteras exteriores, y la avalancha del 30 de julio ha vuelto a ponerla encima de la mesa con más urgencia que nunca. Bueno, pues resulta que están más preocupados en otros países por lo que pasa en Ceuta que parece en España. Más preocupados fuera que lo que estamos aquí. El Parlamento danés sí se reúne para discutir lo que ha pasado en Ceuta y lo que eso implica para Dinamarca, claro. Porque Dinamarca lo que ve es que en España Sánchez ha hecho un proceso de regularización masiva que ha atraído a gente de toda Europa y de fuera de Europa y que ha actuado como un efecto llamada. Ve Dinamarca que 80.000 marroquíes entran en Ceuta y entonces pues se hacen el cálculo de manera muy sencilla. Pero ¿cuánta gente nos va a mandar Sánchez aquí a Dinamarca? ¿Cómo va a incrementarse la presión migratoria sobre Dinamarca debido a lo que está haciendo Sánchez con sus procesos de regularización y debido a la avalancha de Ceuta? En cierto modo, lo de Ceuta, la invasión, ha servido como gota que colma el vaso. Si había alguien en Europa preocupado por el asunto de la regularización masiva, ya después de que de repente entraron otros 80.000 marroquíes en Ceuta, pues dicen, hombre, hasta aquí hemos llegado. Y en estos momentos, pues hay dos países encabezando la reprimenda a España, pero son en total 22 países los que están alineados detrás de ese. O la Unión Europea le pide a Sánchez que cumpla con su labor de proteger las fronteras, o tendrá que ser la Unión Europea quien proteja las fronteras, o si no, si ninguno de los dos lo hace, pues habrá que reintroducir los controles que se quitaron en el espacio Schengen. Ya saben ustedes que en Italia esos controles han sido restablecidos. El gobierno español en represalia ha restablecido controles con Italia, que mira tú lo que le importa a Italia. Y en el Parlamento danés se debatirá hoy si poner controles a los vuelos procedentes de España, con lo cual Sánchez va a conseguir que aquello que era una de las ventajas de estar en Europa, lo de poder moverse por Europa sin tener que enseñar un documento de identidad ni hacer cola en un control de pasaportes, pues resulta que va a desaparecer.
gracias a que Sánchez no está protegiendo las fronteras exteriores. Bueno, mientras tanto, ascienden a 240 los muertos en Colombia. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes dejó en menos de 24 horas 240 muertos y 1.595 heridos, con el balance aún abierto mientras los equipos de rescate trabajan entre los escombros. Las zonas más afectadas son el departamento del Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, con toques de queda decretados en Pereira y Cali para evitar saqueos. España tiene 164 ciudadanos sin localizar y la embajada y el consulado están movilizados para asistirlos. El nuevo presidente Abelardo de la Espriella, que tomó posesión el viernes pasado en una ceremonia en Cali con el rey Felipe VI presente, declaró el desastre nacional y activó el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Este ha sido su mensaje desde Manizales, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, donde cientos de personas perdieron sus viviendas. Pero lo primero es que esas personas que hoy no tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir, tengan un lugar donde hacerlo, y el gobierno está comprometido para ello sin ninguna dilación. Tan pronto la tragedia se presentó, contactamos al gobierno municipal, al gobierno departamental. Aquí ha estado muy atento el señor vicepresidente, el señor ministro del Interior, Rodrigo Lara, y toda la disposición por parte de este gobierno para ayudarle a esta tierra de gente trabajadora, que es ejemplo para Colombia, así que no los vamos a dejar solos. Aquí está el gobierno nacional con ustedes y vamos a hacer lo que haya que hacer por ayudarles y darles tranquilidad a los ciudadanos que han perdido todo y que han sido víctimas de esta tragedia tan grande. Estados Unidos anunció 15,5 millones de dólares en ayudas de emergencia y la Unión Europea movilizó sus satélites Copernicus para apoyar las operaciones de rescate. Las autoridades advirtieron que las primeras 48 horas son decisivas para encontrar supervivientes con vida. Bueno, qué diferencia, oiga, cuando existe un gobierno que intenta servir al pueblo, al que está obligado a servir, y cuando existe un gobierno que lo que es una dictadura criminal, que lo único que hace es saquear y oprimir a su pueblo. Me estoy refiriendo a la diferencia entre Colombia y Venezuela, por supuesto. Abelardo de la Espriella está volcado desde el minuto 1 en la atención a las víctimas del terremoto y en la respuesta a la catástrofe. Ya han dicho desde Colombia que no hace falta que envíen el resto de países equipos de rescatistas, que eso está cubierto. Lo que sí está aceptando Colombia son pues todo tipo de insumos, por ejemplo medicinas, alimentos, mantas, etcétera, 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 para las zonas afectadas por la catástrofe. Y ya está el gobierno pues tratando de solucionar el problema a todas esas personas que se han quedado sin casa, muchísimos miles de personas en una amplia zona alrededor del epicentro del terremoto. Mientras tanto, pues ya vimos lo que fue Venezuela, con el Estado ausente, con las personas teniendo que excavar ellas mismas a mano o con simples palas los escombros en busca de sus familiares supervivientes o fallecidos. Es la diferencia entre tener un gobierno y tener una dictadura. Pero por otro lado también, lo comenté ayer asimismo, qué diferencia entre un presidente como Abelardo de la Espriella, que se pone al frente de la respuesta a la emergencia, y un Sánchez que sigue en la Mareta o donde quiera que esté, porque como miente tanto, yo ya no sé ni siquiera si está en la Mareta, disfrutando de sus vacaciones mientras Ceuta se sume en el caos. Qué distinto, ¿eh? Claro, no sé, dirá Sánchez que es que Abelardo de la Espriella es un ultraderechista y por eso se preocupa tanto por la gente de Colombia. Pues oiga, a ver si elegimos aquí a alguien que se preocupe por la gente, sea lo que sea. Bueno, una noticia que salió ayer y que es ciertamente desoladora.
En Massachusetts organizaba la gobernadora del Partido Demócrata una ceremonia pública para firmar una ley donde se garantiza el aborto hasta el mismo día del parto. Escuchen. La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, firmó la ley H5595 que permite el aborto hasta el momento del parto. Hasta la semana 24 el aborto es legal por cualquier motivo y a partir de ahí basta con que el médico que practica el aborto determine que la salud de la madre está en riesgo, un criterio que los grupos pro vida califican de coladero al no requerir una patología específica. La ley también permite que los abortos tardíos se practiquen fuera de hospitales y elimina la lista de afecciones médicas concretas que antes se exigían. Las organizaciones pro vida denunciaron la norma con dureza. Carol Tobias, de National Right to Life, señaló que Massachusetts permitirá ahora eliminar bebés de la misma edad que los que reciben cuidados intensivos en unidades neonatales. Médicos especializados en obstetricia rebatieron además el argumento central de los defensores de esta ley. Desde el punto de vista médico afirman, nunca es necesario poner fin deliberadamente a la vida de un feto para salvar a la madre, ya que en casos de emergencia la intervención correcta es la separación materno-fetal, no el aborto. Bueno, pues la noticia no está tanto en el hecho de que se apruebe una ley que es una ley absolutamente infame. Estamos hablando de matar a niños perfectamente formados, niños que directamente podrían vivir practicando una cesárea a la madre. Eso es una auténtica barbaridad inhumana. Pero todavía peor son las imágenes de la gobernadora rodeada de mujeres del Partido Demócrata aplaudiendo, sonrientes, mientras la gobernadora de Massachusetts firmaba esa ley. Yo me pregunto, ¿qué tipo de mentalidad tienes que tener para parecerte algo digno de aplauso y de celebración el hecho de que se pueda matar a seres humanos? ¿Qué especie de mentalidad retorcida hay que tener para celebrar eso? Recuerdan ustedes que todo el tema del aborto pues comenzó como han comenzado después otros procesos, por ejemplo el de legalización de la eutanasia. Se cogen casos absolutamente extremos, pues mujer que su vida corre peligro porque tiene no sé qué enfermedad crónica y entonces se ha quedado embarazada y resulta que además viene el feto malformado, entonces corre peligro la vida de la madre, o niña de 12 años violada por su padrastro que se queda embarazada. Se cogen casos enormemente extremos, se introduce una ley para esos casos, es para dar respuesta a esos casos extremos, y a continuación se amplía el alcance de la ley, como se ha hecho con las leyes de eutanasia que ahora están sirviendo en Holanda para matar a niños sin consentimiento de sus padres. Bueno, pues con el aborto al final se lo introduce primero para casos extremos, luego para casos de supuestos, después aborto libre hasta la semana X, y ahora vemos en Massachusetts que se amplía eso pues hasta el momento del parto. ¿Qué mente retorcida puede considerar eso como una progresión, como un avance, como un progreso? ¿Qué mente retorcida puede solazarse, puede regocijarse ante la firma de semejante aberración? Bueno, pues parece que hay gente con ese tipo de mente retorcida dentro de el bando progre. Lo único que consuela, aunque no le va a servir de nada a los niños a los que se les aplique esta ley, es que esta gente tiene la partida perdida y el derecho a la vida está ganando terreno.
Ya saben ustedes que gracias a Trump, gracias a los nombramientos que hizo para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su primer mandato, pues se logró derogar la infame doctrina Roe versus Wade, que consagraba el aborto como un derecho, matar seres humanos. Es absolutamente demencial. Bueno, pues eso ha estado vigente durante muchos años hasta que al final se ha derogado esa doctrina y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que no existe un derecho federal a semejante cosa y que era cuestión de los estados el regular el tema. En Massachusetts han elegido que se puede abortar a un niño hasta el día antes del parto. Impresionante. Bueno, y mientras tanto, vía libre al embargo de bienes españoles en Estados Unidos. Un tribunal federal de Washington rechazó la estrategia defensiva del gobierno español y autorizó el embargo de bienes españoles en Estados Unidos por el impago de 156 millones de dólares, más intereses e inversiones en renovables. La jueza Lauren Allingham descartó el argumento de que la normativa europea de ayudas de Estado impide a España pagar y fue más lejos. La insistencia del gobierno en que no puede pagar constituye un indicio de que no puede o no quiere satisfacer la sentencia. La resolución permite que los acreedores registren la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos y persiguen activos españoles en todo el país, con Nueva York como objetivo prioritario. Ya se han enviado requerimientos de información al Federal Reserve Bank de Nueva York y The Clearing House Payment Company para localizar bienes españoles. El conflicto tiene su origen en los recortes unilaterales a las primas renovables de Zapatero en el año 2010 y Rajoy en el año 2012. El gobierno de Pedro Sánchez decidió no pagar los laudos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo que ha llevado a los fondos, a los tribunales del Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos, todos con el mismo resultado. La deuda acumulada supera ya los 2.300 millones de euros. Bueno, pues aquí ¿qué está pasando? Estamos debatiendo mucho en estas últimas semanas sobre lo que haya podido robar Zapatero, las joyas que parece que le regalaron, no sabemos quién, el dinero que haya podido cobrar como comisionista por hacer tráfico de influencias, supuestamente, claro. Pero todo eso es nada comparado con lo que hizo, nada económicamente, comparado con lo que hizo con el tema de las renovables. Es Zapatero quien nos mete ahí a hacer de vanguardia de renovables. Se comprometieron subvenciones por cantidades brutales que obligaron al propio Zapatero y luego a Rajoy a suspender unilateralmente ese tipo de subvenciones, porque es que el Estado iba a la quiebra, nos costó aquello decenas de miles de millones de euros. Y aquella suspensión pues llevó a que las personas que habían desarrollado, que habían creado plantas de renovables, que habían instalado plantas de renovables, pues se quedaran sin cobrar algo que inicialmente se les había prometido. Llegaron fondos de estos buitres, les compraron los derechos que ya no iban a poder ejercer y entonces se dedicaron a pleitear contra el Estado español. Y han ganado en muchos pleitos. Y entonces Sánchez decidió no pagar y ahora pues resulta que se nos embarga en distintas partes del mundo. Bueno, pues eso es la historia de España desde el punto de vista de las renovables, desde que Zapatero nos metiera en el follón hasta que Rajoy nos intentara sacar, pero de aquella manera, y Sánchez se negara a pagar. Pues nada, ahora a embarcarnos en Estados Unidos. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio.
Hoy a las 8:30 de la tarde, hora peninsular, tendrá lugar el eclipse total de sol que se podrá ver en gran parte de España. Para ver el eclipse con seguridad, las gafas homologadas con las normas ISO son imprescindibles, pero quienes quieran ir más allá pueden añadir telescopios con filtros solares certificados, trípodes para fotografiar el fenómeno y aplicaciones como Stellarium, Sky Safari o Photofields para seguir el recorrido y calcular los mejores momentos. Los especialistas advierten de que mirar al sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina que no tienen tratamiento alguno. Los errores más frecuentes son usar gafas de sol convencionales, emplear radiografías o cristales ahumados como filtros improvisados o fotografiar el sol sin protección en el objetivo. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos. Que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos. Aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International. O Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa. Para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.